Bienvenidos a Quito Milenario. Quito se ubica en la zona equinoccial del continente americano. Nos encontramos ahora en el moderno noroccidente de la ciudad, junto a la quebrada de Rumipamba, donde estas ruinas arqueológicas han puesto al descubierto las casas de los primeros quiteños, los abuelos y abuelas de la cultura quitú que vivieron aquí hace 1500 años. Entonces la topografía de la ciudad era muy distinta. Había lagunas, bosques y páramos. La mayor extensión de agua era la laguna de Iñaquito, que se extendía hasta la salida norte de la ciudad. Se cultivaban 7 clases de maíz, papas, ocas, chochos, quinoa y se criaban animales como la llama y el cuy. Había casas, talleres, muros de contención y cementerios. En Quito se producían alimentos que luego se intercambiaban por algodón venido de las zonas cálidas. Este algodón se tejía en Quito y las telas se volvían a intercambiar con otros productos de la sierra, el oriente y la costa marina. Así se conseguían oro, plata y espóndilus. Esta concha tenía un enorme valor en tiempos precolombinos. Se la consideraba sagrada y se pagaba por cada muyu hasta 5 pepas de oro. Los caciques quiteños se enterraban cubiertos de espóndilus, en lo que eran ajuares que costaban una fortuna. Las telas finamente tejidas y los adornos elaborados nos hablan de un señorío muy importante que negociaba con todas las zonas del Ecuador actual. Se han encontrado instrumentos de labranza, de tejido, vasijas, pero lo que no se ha encontrado son instrumentos de guerra. Se trataba de un señorío de paz, cultura y comercio. Podemos ver ahora reconstrucciones modernas de cómo era este poblado. Imaginar cómo era su vida al pie de la laguna de Iñaquito. Vivieron y trabajaron aquí más de 10.000 quiteños hace 1500 años. Y gracias a los trabajos de la arqueología moderna, podemos saber cómo eran sus rostros, cómo lucían los primeros quiteños, mucho antes de la llegada de los españoles y de los incas. Eran grandes señores que se enterraban en mausoleos familiares de casi 16 metros de profundidad, llenos de tesoros, como los muestran los hallazgos de estas tumbas en la Florida. ¿Qué nos pueden decir los arqueólogos de la ciudad? Estaríamos hablando de una gran cultura o de un gran grupo humano denominado o conocido como la ciudad o la civilización quitú, que abarcó un gran territorio en lo que hoy es la provincia de Pichincha. Los incas llegaron a Quito como conquistadores e invasores poco antes que los españoles en el siglo XV. En sus construcciones, las piedras tienen muchos ángulos y se unen como verdaderos rompecabezas. ¿Dónde podemos encontrar en el Quito actual huellas del tiempo inca? Pues miremos el centro histórico, miremos lo que se oculta en las piedras. Nos encontramos en Carondelet, centro del poder político del país. Y algunos cronistas dicen que su parte inferior es de origen precolombino. Había antes 4 puertas a cada costado y también 2 escaleras frontales. Así que buscaremos en los segmentos menos reconstruidos de la fachada. Y encontramos piedras irregulares y de muchos ángulos.
Los españoles no construían así. Y en varios colegios del centro de la ciudad podemos ver piedras como estas, en forma de sillares incas. Hay más de 300 piedras irregulares escondidas en el centro de Quito, bajo las construcciones españolas. Las crónicas relatan que las 3 principales plazas de la ciudad eran canchas diseñadas y construidas por el Inca, y que San Francisco era el antiguo palacio de Huayna Cápac, padre de Atahualpa. La calle de las 7 Cruces se llama así por las cruces que los españoles colocaron en algunas de sus esquinas por decisión del sínodo quitense que se realizó en 1573. Pero estas cruces fueron puestas sobre huacas o adoratorios indígenas. Así que donde veamos estas cruces podemos buscar signos de construcciones incas o preincas. Recordemos que también hay cruces en Santo Domingo, en Santa Clara, en San Agustín y en La Merced, además de las 7 de esta calle. Dicen las crónicas que el Panecillo era un cerro sagrado lleno de templos. Y Quito se comunicaba con el resto del imperio inca al sur y al norte por un camino real llamado Capacñán. Se trataba de una ruta de miles de kilómetros, rodeada de construcciones militares, templos y tambos, que fue muy transitada en épocas precolombinas. Hay muchas fortificaciones a lo largo del Capacñán, pero sobresale el Pucará Quito Loma como uno de los más grandes. Se trata de un complejo militar inca de grandes dimensiones. En este grabado podemos ver a Quito Loma junto a un templo indígena hoy destruido. Capacñán quiere decir camino del rey, camino real. Evidentemente del rey del Cusco, del Inca. A lo largo del Capacñán había poblados y tambos donde descansaban los chasquis, corredores veloces que portaban noticias desde el Cusco a Quito en menos de 4 días. Y fue por estos mismos caminos y puentes que llegaron a Quito los españoles en 1534. Venían buscando el reino de Quito, y cuando por fin llegaron a este hermoso valle, destruyeron casas y templos, buscando el tesoro de Atahualpa que nunca encontraron, y construyeron luego la ciudad española sobre las ruinas de Quito. Shamuy, shamuy, ya, muyo, mopaya, tiare, moshon, ya. Hay muchos pucarás cerca de Quito, la mayoría en el abandono y el olvido. Solamente entre Quito y Cayambe se han descubierto más de 40. Son piedras que hablan de otros tiempos, construcciones que nos cuentan de nuestro pasado. ¿Cómo éramos antes de los españoles y antes de los incas? El vocablo Quito es muy antiguo, precede a la presencia española, a la presencia inca, y alude a un lugar de poder.
Diversas culturas han habitado este hermoso valle a través de los tiempos. A la postre, lugareños y conquistadores, todos fueron quiteños, todos somos quiteños. Porque es esta una ciudad antigua y generosa, multicultural y milenaria. Así es, Quito, patrimonio cultural de la humanidad.